el presidente López Obrador llegó a este último informe de gobierno con una aprobación histórica de la población de más del 70% de acuerdo con diversas encuestadoras. Una de ellas fue la publicada ayer por la empresa Demotecnia de Las Heras, una de las que más cercanía, por cierto, mostró en sus proyecciones con el resultado electoral. Hoy nos conectamos con su director, Rodrigo Galván, para hablar de sus hallazgos en esta última encuesta. Buenas noches, Rodrigo, ¿andas por ahí? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches, Azul. Buenas noches, bienvenido. Pues a ver, uno de los primeros hallazgos, el más global por lo menos, es esta aprobación total del 73% al gobierno o a la actuación en su gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Partamos de ahí, Rodrigo, tus hallazgos. Sí, mira, 73% de aprobación y 7.8 de calificación. No es lo que más nos sorprende, los que llevamos midiendo mucho, nos sorprende la estabilidad del número, es decir, mucha gente pasó, Fox pasó por el 70% en algún momento, Peña, Calderón pasaron por esa aprobación. Sin embargo, este presidente es el primero que se avienta los 6 años con esa aprobación. Eso es lo primero. Segundo, cuando le preguntas a la gente qué es lo mejor que hizo, rápidamente contestan, el top of mind es apoyo a adultos mayores. Ese es lo que rápido contestan. Así como también cuando le preguntas qué es lo peor que ha hecho, dice no disminuir la inseguridad, es lo peor que ha hecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el trabajo, que las acciones del presidente nunca estuvieron evaluadas en su popularidad. A lo que se midió todos estos 6 años es a la popularidad del personaje, ¿no? Y él se encargó de hacerlo así, él se encargó los 7 años de polarizar, de que fuera blanco o negro, a favor o en contra, y ya a partir de eso su popularidad no cambió en los 6 años, ¿no? Rodrigo, nada más rápido, antes de pasar a otra cosa, un paréntesis. Dices, entre lo que más se reconoce es el apoyo a los adultos mayores. Nada más me gustaría, no nada más entrevistaste a adultos mayores. Tu muestra, digamos, es mucho más amplia, pero lo que más se reconoce en todas las generaciones y en todos a quienes encuestaron es eso. Sí, es lo primero que recuerdan. A lo mejor a ellos les benefició alguna otra cosa, alguna beca, algún apoyo al campo, pero lo que la gente responde de manera espontánea, ¿qué es lo mejor que hizo el presidente López Obrador? La gente responde apoyo a los adultos mayores. Eso es lo que tienen en el top of mind, decimos nosotros, ¿no? Rodrigo, te saluda Alberto Nájar. Buenas noches. Hola, Alberto, buenas noches. En tu encuesta hay un dato que me llama la atención y que no había visto yo en algunos otros sondeos similares. Hay un dato que comentaba, el 82% de los encuestados creen que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una transformación, que el país se transformó en este gobierno. ¿Qué significa este dato? Porque además hay uno adicional, el 89% de este porcentaje están en la idea de que la transformación fue para bien. Sí, fíjate que cada gobierno tiene su personalidad hablando de comunicación, ¿ok? Si recuerdan, el de Fox era el cambio, ¿no? Todo habló del cambio y toda su campaña fue del cambio y al final dijimos, oye, ¿hubo un cambio o no hubo un cambio? ¿No? En el caso de Calderón, ¿mejoró o no mejoró la guerra contra el ar? En el caso de Peña, los compromisos, ¿los cumplió o no? Y en este caso nos hablaron de transformación. Entonces, 8 de cada 10 mexicanos nos dicen que sí hubo una transformación en este sexenio, y de esos 8 de cada 10, o sea, el 80% del 80%, nos dice que la transformación fue para bien. Sin embargo, hay un 20% que dice que sí hubo una transformación y fue una transformación para mal. Oye, Rodrigo, ya que estás mencionando, porque hablas de la estabilidad a lo largo de todo el sexenio y cómo llama la atención en contraste con otras administraciones. Ahorita estabas mencionando que al final de las administraciones hacen una pregunta con respecto a lo que consideran que fue su principal promesa. ¿Cómo les fue en otras administraciones frente a esa pregunta? Fatal, porque además recordemos que en el caso de Peña empezó con unas expectativas muy altas y terminó con un 20% de aprobación. Calderón era un electrocardiograma, depende qué narco agarraba un mes y quién se le escapaba, iba cambiando. Y en el caso de Fox empezó con unas expectativas muy grandes. Lo peor que pasó en el sexenio de Fox fue que
esa personalidad que era el cambio, por fin cambiar 70 años de un partido, al final del sexenio la gente decía que no, que había sido pan con lo mismo. Ahora, dentro de esta encuesta del gobierno del presidente López Obrador también hay datos que no son tan positivos. Uno de ellos se refiere a la inseguridad. ¿Qué te dijeron la gente a la que entrevistaste? Eso es muy importante, porque si nosotros vemos lo de la transformación, si la educación, la salud, la aprobación, todo está dividido 70-30, 60-40 en algunas encuestas. Lo que preguntemos, si mañana salimos y preguntamos, oigan, ¿el presidente es guapo o feo? Estoy casi seguro que el 60% va a decir guapo y el 40% va a decir feo, es decir, y ya está polarizado. Menos en la inseguridad. Es contundente el cambio o el dato disperso, decimos nosotros, distinto al promedio, y es la inseguridad. Es decir, incluso gente que aprueba la gestión de López Obrador dice que lo peor que hizo fue no disminuir la inseguridad. Aunque, digamos, un 48% dice que sí mejoró el tema de la seguridad. O sea, no es tampoco un 60%. Pero si está, exacto, si estamos diciendo que todos los positivos andan por los 70s, 80s, este dato se queda muy abajo, ¿no? Sí, pero me llama la atención esto que planteas de un 30-70 respecto a todos los temas o los ejes temáticos, como si lo que hubiera detrás de esa respuesta fuera una cosa que no tiene que ver con el tema en sí mismo, sino con la aprobación del presidente. Sin embargo, sí hay números que vale la pena ver los matices ahí. En estos ejes que planteas en tu encuesta está hasta arriba el tema de la situación económica, por ejemplo. Sí, me parece a mí que en economía, en educación, en salud, sobre todo en esos macro temas, la gente contesta, como tú bien dices, más por sus simpatías, sus filias, que por evaluar al sistema de salud en sí, por evaluar a su economía en sí, ¿no? Me parece que se dejaron ir con el a favor sin tener los elementos, no así en seguridad, que sí se ve que está sufriendo el tema los mexicanos en general, y sus calificaciones sí están muy por debajo de su aprobación. Pero ¿por qué consideras, es que sí me queda la duda, ¿por qué consideras que en el caso en donde está un 70-30, ahí se van por la figura del presidente y en el caso de la seguridad se van por el tema en sí mismo? ¿Cómo lo detectas? Porque primero porque lo hemos medido los 6 años, los 4 temas, ¿no? Y no se han movido, digamos. Si estuvieran calificando, bueno, cuando faltaría algo, cuando no les hubiera ido bien, hubieran calificado distinto. Pero lo más importante es que los porcentajes, si tú te fijas, Azul, son idénticos a las aprobaciones en todos los temas. O sea, el 80% del 80% que dice que sí hubo una transformación para bien es el 68%. ¿No? Es decir, es igualito, es que es casi que lo que yo hubiera preguntado. Cuando uno de los temas, por ejemplo, el tema de salud, fue uno de los que más se criticó en este gobierno, ¿no? El de las medicinas, y no se mueve, ¿no? Ahora, Rodrigo, yo solo tengo una última pregunta en esta conversación que te agradecemos. Estos números son positivos para el presidente Andrés Manuel López Obrador, para su gobierno, por supuesto. A partir de octubre entra la doctora Claudia Sheinbaum, que forma parte del mismo equipo político y que forma parte también del mismo proyecto de transformación, la transformación que la mayor parte de los mexicanos están de acuerdo en que ocurrió. ¿Estos números sirven positivamente para la doctora Claudia Sheinbaum, le dan un espacio de tranquilidad, un espacio de maniobra, etcétera? Se puede ver por dos caminos. El primero es, a mí me da mucha curiosidad por qué la gente que dice que va a seguir la misma línea de López Obrador sería algo malo, ¿no? Lo dicen, es que va a ser lo mismo que López Obrador. Bueno, pues si López Obrador tiene 70% de aprobación, pues será algo bueno. Pero en lo personal, me parece a mí, que lo vamos a medir y la estaremos presentando dentro de un mes más o menos, me parece a mí que las condiciones en las que entra la doctora Sheinbaum a gobernar, es decir, que sea la primera mujer presidenta, que sea la primera sucesora del gran Tlatuani López Obrador, que las expectativas económicas y de seguridad por lo que hizo en la Ciudad de México son altas, me parece que juegan en contra para el gobierno de la doctora Sheinbaum. Es decir, las expectativas están muy, muy altas. Me parece que llenarlas va a ser complicado, ¿no?
Llenarla si se piensa en un personaje, no en un proyecto. Déjame plantearte una cosa que acaba de publicar el líder de izquierda de Francia, Jean-Luc Mélenchon. Dice, Andrés Manuel López Obrador terminó su mandato presidencial con un 80% de opinión favorable. Su labor continuará porque los mexicanos eligieron a su presidenta entre sus allegados, es decir, como parte de un proyecto, ¿no? Recuerden, pone entre comillas, recuerden que la gente ve y entiende mucho más de lo que creen quienes creen que los están manipulando con sus medios, me dijo. Eso refiere Jean-Luc Mélenchon. Rápidamente, tenemos 30 segundos, Rodrigo, tu lectura de esta opinión de Jean-Luc Mélenchon. Lo mismo. Me parece que el 30% de los mexicanos hoy siguen cuestionando, después de los resultados electorales y 35 millones, siguen cuestionando esa popularidad. No es cierto, ¿dónde encuestaste, no? Sigue polarizado este país. Me parece que ese es el gran paso. Lo que sigue para la doctora Sheinbaum es qué va a hacer con esa polarización, con base en lo que está diciendo este personaje internacional, además. Rodrigo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Nos vemos pronto con tu próxima encuesta.